Dios les bendiga, hermanos, a todos, muy buenas tardes. Listos ya para este estudio el día de hoy, 27 de enero de este 2021. Y nos quedamos, hermanos, con la segunda parte. Vamos a ver de este estudio bien interesante, donde hemos aprendido varias cosas, llamado La boda judía, una analogía del plan de Dios. Y les comentaba la semana pasada, hermanos, que una analogía es cuando se encuentran similitudes entre dos cosas diferentes, y en este caso estamos estudiando las similitudes entre lo que era una boda judía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y el plan de Dios, que es para nuestra salvación. Esas similitudes las estuvimos enumerando la semana pasada, llegamos hasta la número 8. Vamos a recapitular un poquito, vamos a repasar cuáles fueron. Espero que ya la hayan escuchado, hermanos. Si no la han escuchado, pues hay que oír primero la primera parte. Dijimos, número 1 de estas similitudes, el padre elige a la novia para su hijo. Número 2, el padre envía al representante, conocido como el amigo del esposo, para tratar el matrimonio. Número 3, pues había que pagar una dote por la novia, que era parte de lo que trataba el amigo del esposo. Número 4, el novio dejaba la casa de su padre y se iba a la casa de la novia para hacer lo que era el desposorio. Número 5, el desposorio eran promesas de parte de los novios y un documento escrito, firmado, que los comprometía. Hablábamos de que esto era el nuevo pacto. Todo tiene una explicación, pero no me quiero detener ya ahorita, ya lo vimos, hermanos. La similitud número 6, hablamos de esta tradición donde el novio bebía de la copa de vino y después la extendía a la novia, y la novia la recibía y tomaba también de esa copa para sellar el desposorio, ese contrato que se había hecho. Y si ella no quería, bueno, pues dijimos que rechazaba la copa y no había sello. Acuérdense que para los judíos una comida, compartir un alimento, pues era sellar un pacto. La similitud número 7, vimos que el novio se comprometía con una prenda en garantía. El número 8, dijimos que era el lapso de tiempo que pasaba entre el desposorio y las bodas. Este lapso dijimos que era aproximadamente de un año. Y comentábamos al final del estudio pasado que esa era la situación en la que estaba María, desposada con José, antes que se juntasen. Comentábamos al final de ese estudio de que José pues estaba supuestamente preparando un lugar para ella, cuando resultó que ella traía su pancita, y pues imagínense cómo se sintió José. Nosotros sabemos, tenemos la escritura, que fue por obra del Espíritu Santo, pero en el momento que José lo vio, pues él no lo sabía y él pensaba dejar secretamente a María, pensando que ella le había sido infiel. Comentábamos también, hermanos, que esta es precisamente en el estado actual en el que se encuentra la iglesia, desposada, comprometida, ya con el Espíritu Santo, con el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, habiendo pagado la dote, habiendo venido el novio a la casa de la novia, después de que fue enviado el amigo del novio, después de que el padre había elegido a la novia para el novio, cumpliéndose todo eso en la analogía. Y pues estamos en esta situación donde el novio se fue a preparar lugar y está preparándonos un lugar para venir después por nosotros y que nosotros estemos ahí. Recordemos, hermanos, que esto es una analogía, es decir, tiene parecido una cosa con otra, son similitudes, pero no es lo mismo. Es decir, mucha gente interpreta
como que es la novia. La novia es toda la iglesia, toda la asamblea, toda la congregación, todo el cuerpo de Cristo. Todos los que tienen el Espíritu Santo son la novia. Pero esto no quiere decir que de forma individual una mujer sea la novia, no es todo el conjunto, y mucho menos quiere decir que un hombre sea la novia. No, estamos hablando de una analogía, y es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque de lo contrario, pues hay mucha gente que luego, por decir, pueden cantar cosas como que mi novio y son cosas ya que se pueden notar como que está afeminada la persona. Entonces no, la Biblia nos dice que debemos portarnos varonilmente. Entonces no tiene eso nada que ver, es una analogía, hago esta aclaración y vamos a comenzar con el siguiente punto, la siguiente similitud el día de hoy, que es la número 9. En una boda judía se esperaba que mientras la novia esperaba el regreso del novio, ella esperara siendo fiel y esperara en santidad y esperara preparándose para el regreso del novio. Entonces, ¿cuál es la similitud con esto con la iglesia? Que la iglesia, hermanos, ojo con esto porque es muy importante, por eso lo detuvimos la semana pasada, porque quería ver esto y no quería acarrerearme. La iglesia, mientras está esperando, hermanos, debe permanecer fiel. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita de la Virgen María en el estudio pasado? José pensó que ella le había sido infiel. José pensó en dejarla y en romper el desposorio por medio de un divorcio, porque pensó que ella le había sido infiel. Entonces, con esto entramos a este punto número 9. La novia debería permanecer fiel mientras el novio regresaba. Y esta es la novena similitud, donde la iglesia, hermanos, y es muy importante que la iglesia permanezca fiel mientras regresa el novio. La iglesia está en el mismo estado, les dije, en el que estaba María cuando llegó a verle el ángel Gabriel. Vamos a comprobar esto por medio de las escrituras en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, perdón, hermanos, capítulo 11, desde el versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 2. Fíjese bien, y vamos a aprender aquí cosas bien importantes acerca de la fidelidad que debe tener la novia de Cristo mientras espera su regreso. Les dice Pablo, porque os celo, tengo celos, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Se fija? Pablo está llevando la analogía. Os he desposado con un solo esposo. ¿En qué momento Pablo desposó a la iglesia de los Corintios con Cristo? Cuando les predicó el evangelio. Simbólicamente, cuando se les extendió la copa y ellos la tomaron, bebieron de la sangre de Cristo, la aceptaron para el perdón de sus pecados y fueron parte de la iglesia recibiendo el Espíritu Santo. En el momento que nosotros le predicamos a una persona que no es creyente, y esa persona acepta el evangelio y se convierte a Cristo y recibe el Espíritu Santo, nosotros lo que hicimos, obviamente por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, fue desposar a esa persona con Cristo, como lo está todo el resto de los creyentes. Entonces dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo está representando, hermanos, al amigo del esposo. El amigo del esposo era el que cuidaba a la novia, también junto con la familia, y el amigo del esposo llevaba mensajes entre el esposo, que estaba en su casa, y la novia,
que estaba en la casa de sus padres. Él les llevaba un mensaje de ida y de vuelta. Ahora podemos decir, oye, ¿ya habías dicho que era Juan el Bautista? Sí, Juan el Bautista lo representaba ahí, pero una vez que murió Juan el Bautista, lo representa aquí Pablo, y en general lo representan todos los ministros, todos aquellos que están predicando la palabra, porque al final de cuentas, el que representa principalmente al novio, al amigo del esposo, es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en el amigo del esposo por medio del Espíritu Santo. Y dice Pablo, yo los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuándo va a ser la iglesia presentada como una virgen pura a Cristo? Cuando Cristo regrese. Se supone que en ese lapso la iglesia, al igual que la novia, debe de estar viviendo en santidad, que es apartado nada más para el novio. Eso es simbólico también con nosotros, la santidad, el ser apartados para él. En estarnos preparando, hermanos, así como la novia se preparaba. Y principalmente estamos viendo en este punto que la novia debía ser fiel. No podía andar la novia con uno y con otro si ya estaba comprometida, y del mismo modo la iglesia tiene que permanecer en esta fidelidad. Pablo, después de que habían llegado los falsos maestros a la iglesia de Corinto, donde él había desposado ya, entiéndase, a la iglesia con un solo esposo, llegaron predicando otras cosas que ponían en riesgo la fidelidad de la iglesia para con Cristo. Por eso este punto es bien importante, hermano. Dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, un creyente, si cae en manos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, este creyente puede ser infiel, hablando espiritualmente. Este creyente puede apostatar, se puede apartar del camino y apartar de la verdad. Acuérdense que en el Génesis, Eva estaba bien ahí en el jardín del Edén, pero la serpiente con su astucia la engañó. Y sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Es decir, ella era fiel a Dios, era obediente, pero llega la serpiente y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comamos? No, dijo que sí, pero que de este no. No van a morir si comen. Y extravió sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo y la hizo desobedecer y la apartó de Dios. Y este pasaje nos enseña que el apóstol Pablo tenía miedo de que esto le pasara a la iglesia de Corinto, como le puede pasar a cualquier otra congregación, que por causa de la serpiente, que sigue siendo astuta, desvíe la sincera fidelidad que la iglesia le puede tener. Dice que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y fíjese bien, los creyentes, al igual que Eva, dice Pablo, pueden ser engañados, pueden ser manipulados, pueden ser derrotados y sus mentes pueden ser descarriadas. Así como la novia podía caer en la tentación mientras esperaba al novio y serle infiel, así la iglesia puede caer en la misma tentación, y es precisamente en lo que se va a enfocar Satanás. La serpiente que estaba buscando a Eva para engañarla, para hacer que cayera, es la misma que está buscando ahora la iglesia, no para espantarte en la noche, no para salirte ahí en la azotea o atrás del tanque de gas y espantarte, sino para extraviarte tus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo, para apartarte y hacerte creer cosas que no son. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en Cristo, permanecemos en la verdad.
y estamos siendo fieles. Cuando nosotros nos apartamos de la verdad, ya no estamos en Cristo y estamos siendo infieles. Es una infidelidad espiritual. ¿Cómo se comete esta infidelidad espiritual de la cual la novia de Cristo debe tener cuidado? Dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué toleráis? El engaño de la serpiente. ¿Qué toleras? La infidelidad a la verdad, la infidelidad a Cristo, la infidelidad al novio. Fíjese bien. Primero dice, si alguno viene a vosotros predicando otro Jesús. Hay otro Jesús. Ahorita vamos a ver que Pablo explica que no se está refiriendo a que sea otro, como lo podemos entender, sino que es el mismo aparentemente, pero la enseñanza está retorcida. ¿Por quién? Por la astucia de la serpiente. ¿Cómo puede haber otro Jesús? Bueno, por ejemplo, en los tiempos de ellos estaban predicando acerca de un Jesús que no había venido en un cuerpo de carne. ¿Se acuerdan que hemos visto eso que lo menciona Juan? Si alguno dice que no ha venido en carne, este es el anticristo, dice, porque decían que el cuerpo de Jesús no era de carne, porque los griegos argumentaban que la carne era mala y cómo podía venir un Dios bueno en un cuerpo malo. Entonces ellos creían en Jesús, pero que había venido en espíritu, no en carne. Entonces ese es otro Jesús, y era otro Jesús que el apóstol Juan decía que debían tener cuidado. Otro Jesús era aquel que, bueno, pues sí había venido y había muerto, pero además de la muerte de él, se tenía que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque su sacrificio era parte de la salvación, pero no era suficiente. Su sangre no valía lo suficiente como para que ya fuéramos aceptos delante de Dios simplemente por el sacrificio. En nuestros tiempos, ¿cuál es otro Jesús, hermanos? Por ponerles algunos ejemplos con el cual se extravía la sincera fidelidad a Cristo por parte de la iglesia por culpa de las mentiras de Satanás y sus apóstoles, sus profetas, sus maestros. Por ejemplo, uno que está en los brazos de María. De repente ya ven que según se aparece María y trae en los brazos a Jesús. Entonces, ese Jesús que está en los brazos de ella, ese Jesús que necesita que ella le diga lo que tiene que hacer, ese es otro Jesús, hermanos. No es el Jesús verdadero. Se ha extraviado los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Otro Jesús, hermanos, uno que no es Dios. Así como en la antigüedad decían que no venía en cuerpo de carne, bueno, ahora los testigos de Jehová, ellos creen en otro Jesús también. Porque el Jesús en el que ellos creen no es Dios. Es hijo de Dios y hacen un juego de palabras para engañar. Pero si usted le pregunta directamente a los testigos de Jehová, oiga, ¿usted cree que Jesús es Dios? Él es el hijo de Dios. Ah, no, ¿él es Dios, sí o no? No, él no es Dios. Entonces ese es otro Jesús con el que también ellos están extraviados. Un Jesús que permite que tengan muchas esposas los varones, como el Jesús de los mormones, que originalmente esa era la enseñanza de los mormones, que podías tener un montón de esposas. Ese es otro Jesús, hermanos. Un Jesús que existe solo, sin el Padre y sin el Espíritu Santo, sino que Jesús es todo, Él es el único nada más. Ese es el Jesús de los solo Jesús. Es otro Jesús también, hermanos. Un Jesús que parece más Santa Claus o el genio de la lámpara de Aladino, hermanos, que ese es el genio que se tiene en la mayoría de las iglesias pentecosteses, por ejemplo. Ese es otro Jesús, hermanos.
un Jesús que no juzga a nadie y que tolera el pecado, un Jesús que no le importa si eres homosexual o si Él ama a todos por igual, porque Él perdona y Él tolera y Él no juzga. Ese es otro Jesús, hermanos, también, diferente al Jesús de la Biblia. Un Jesús que se casó con María Magdalena y que dejó una hija, que es el Jesús del Código Da Vinci. Ese es otro Jesús, hermanos. Entonces, hay otros Jesús que pueden estar predicando los falsos y que si la iglesia cree en ellos, usted puede decir ahorita, yo no creo en ninguno de esos que mencionó, pero puedes creer en otro Jesús. Hay muchos que no son el Jesús de la Biblia. Dice también, si recibes otro espíritu, y fíjese aquí principalmente, yo pienso que se refiere al espíritu de esclavitud que se menciona en Romanos capítulo 8, que era un espíritu que se refería a los judíos, a los judaizantes, legalistas, que predicaban y que decían, no, pero tienes que hacer esto, y tienes que hacerte la circuncisión, y tienes que hacer el otro, y tienes que dejar el sábado, y ya no tienes que comer puerco, y ya. Entonces Pablo les dice, bueno, ustedes recibieron el espíritu de esclavitud otra vez, un espíritu que los tiene en temor, no son libres en Cristo todavía. Ese puede ser un espíritu al cual se estaba refiriendo Pablo, entre otras cosas. Estos judaizantes, hermanos, que les menciono en nuestros tiempos, pues pueden ser aquellos que hacen mucho énfasis en el pantalón, en el maquillaje, en los aretes, en que la tele y en un montón de cosas que quieren poner y que reducen a los creyentes a esclavitud. No son libres en Cristo, son esclavos de su secta. Porque ahí en la secta le dicen, esto está prohibido y esto está prohibido y esto no se puede y esto tampoco. Y ahí están todos fingiendo que cumplen cuando todos están haciendo las cosas a escondidas. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas tan simples como que una mujer se pueda poner un pantalón. De repente no se lo pone cuando va al templo, pues se lo pone en su casa y pues sale peor porque al final de cuentas piensa que está haciendo mal. Y eso tampoco está bien. Un espíritu, hermanos, que hace que en la mayoría de las iglesias pentecosteses se caigan todos de costalazo para atrás. Ese es otro espíritu. Eso nunca se vio en las escrituras. Un espíritu que hace que toda la congregación hable en lenguas al mismo tiempo, contradiciendo aún la misma escritura que dice que eso no se debe hacer. Ese es otro espíritu también, hermanos. Y ya ni les digo de los que se ríen, de los que vomitan y de los que se revuelcan como gusanos con sal en la tierra, hermanos, porque supuestamente el espíritu los tomó. Eso, hermanos, es otro espíritu. Es otro espíritu enviado por Satanás para que el pueblo de Dios le sea infiel y el pueblo perezca, como dice Oseas, por falta de conocimiento. Dice, o si reciben otro evangelio. El evangelio, por ejemplo, hermanos, de la prosperidad. El evangelio que les comentaba con los Reyes Magos y que se los he dicho muchas veces. El evangelio que te quiere dar, te quiere ayudar, tu familia, te quiere prosperar, que tengas un buen negocio, que tengas mucho dinero, carros, casas, viajes, que te vaya muy bien. Que Cristo vino a morir para que tú tuvieras todo lo que quisieras, para que cumplieras todos tus sueños y fueras rico y poderoso como todo un hijo de un rey. Eso es un falso evangelio, hermanos, con el cual la mayoría de los creyentes han sido engañados y están siendo infieles mientras esperaban al novio con otro evangelio. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios esperaba a que Moisés descendiera con las tablas y les trajera palabra de Dios? Estaban esperando ellos a Moisés, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, y cuando él estaba ahí con Dios, Dios le dice, mira, ya se hicieron un becerro de oro. Lo mismo pasa en las congregaciones, hermanos. Un Dios que no es Dios, un espíritu que no es espíritu,
un Jesús que no es el Jesús y un evangelio que no es el evangelio, triste y lamentablemente, la serpiente lo ha hecho otra vez. El evangelio del reino ahora, que consiste en aquellos que quieren establecer el reino de Dios en la tierra sin necesidad del rey. No, nosotros podemos. Escuelas cristianas, gobiernos cristianos, diputados cristianos, vamos a cambiar este mundo, o sea, vamos a instaurar el reino sin necesidad del rey. Ese es otro evangelio, hermanos. Este mundo es un desastre y así va a seguir de mal en peor hasta que el rey venga y arregle todo. ¿Nosotros qué vamos a arreglar, hermanos? Gálatas capítulo 1 versículo 6 nos habla de estos otros evangelios cuando dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese, lo mismo a los Gálatas, lo mismo a los Corintios, y lo mismo va a estar haciendo la iglesia en cada denominación y en cada congregación local. Para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo dice, no que haya otro, ¿ves? Es el mismo Jesús, es María, viene de los judíos, las escrituras. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos falsos maestros que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas a unos otros, o un ángel del cielo, os predicare, os anunciare un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea destinado para la destrucción. Dice, como antes lo hemos dicho, ahora también lo digo, si alguno predica un evangelio diferente que el que habéis recibido, sea anatema, maldito, preparado para ser destruido. Eso es lo que van a recibir todos aquellos que están predicando estos falsos. Y lamentablemente también todos aquellos que se vayan tras esas enseñanzas y que crean esas cosas que no son verdad. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras con la astucia de la serpiente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora fíjese bien lo que dice Pedro en el versículo 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por cuales el camino de la verdad será blasfemado, era el versículo 2, por eso me confundí. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mercadería, negocio, lana. Ese es el propósito de los falsos maestros, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué es tan importante este punto de ser fieles a Dios? Porque como ya vimos, María, pues fue por obra del Espíritu Santo y Dios le dijo por medio de un ángel que no temiera en recibirla y la recibió. Pero si ella efectivamente le hubiera sido infiel con otro hombre, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si hubiera disuelto el desposorio, José la hubiera dejado. Y ahora que estamos esperando a Cristo como la iglesia desposada, ¿qué va a pasar si la iglesia es infiel en lo que estaba esperando? Ya les había comentado, hermanos, que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se le llama porque antes hubo un viejo pacto. Y el pueblo de Israel, hermanos, no cumplió con ese pacto, lo desechó, lo despreció, y por eso fue necesario hacer este otro, nuevo. Pero ¿qué va a pasar si la iglesia bajo este nuevo pacto tampoco permanece fiel, hermanos? Dice Jeremías 31, versículo 31, hablando del viejo y del nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese bien, ¿por qué se iba a hacer un nuevo pacto? Porque el pacto, el primero, fue invalidado. ¿Por quién? ¿Por Dios? Por el pueblo, hermano. Nosotros somos los que podemos fallar. Dios no puede fallar. Y nosotros somos los que estamos expuestos al engaño de la serpiente. A Jesús la serpiente nada le puede hacer. Quiso tentarlo en el desierto y Jesús lo venció. Venció a la serpiente o lo venció a Satanás. Entonces, vamos a ver el número 10 de estas similitudes. Vimos la 9 y vamos a ver la número 10. La novia, hermanos, debía estar esperando ese tiempo, anhelando ese tiempo para la boda, para que él regrese, para estar ahora sí siempre con él. Es decir, ella vivía mientras el esposo regresaba, esperando que él regresara, anhelando que él regresara. Imagínese usted, si está viviendo en ese tiempo judío, y ya le dieron las arras y ya todo, y el novio le dice, voy a preparar lugar para ti, y se va. Usted estaría, no, pues sabe, que venga cuando quiera. No, pues no ha venido, sabe, a lo mejor ya ni viene. Yo creo que ya ni va a venir. Oye, Jesús, ay, ni me acordaba, Jesús. Pues saben, a lo mejor, no sé, ¿qué le pasó? No, hermanos. La novia estaba todo el tiempo anhelando su regreso y diciendo, a lo mejor ya viene, a lo mejor es hoy, a lo mejor ya está, yo pienso, hoy oí algo, yo creo que ya. Y todo el tiempo ella estaba expectante de eso, que es la 10ª similitud, porque la iglesia debe vivir así, hermanos. La iglesia debe vivir como vivía una novia judía esperando que regresara el novio. Así debía vivir, anhelándolo, deseándolo, pidiéndolo, soñándolo. La iglesia en su gran mayoría, hermanos, no está esperando a Cristo. Es una realidad. Mientras Cristo o el Cristo en el que han creído y en el Evangelio en el que han creído estén recibiendo dinero, hayan recibido salud y les esté yendo bien, que esas cosas también se las puede dar Satanás con tal de que se pierdan. Mientras la iglesia tiene eso, ¿qué más da si viene Jesús o no? Estamos bien contentos aquí, no pasa nada. Esa no es la actitud que la iglesia debe tener, hermanos. Esa no era la actitud de una novia judía y no debe ser la actitud de la iglesia, sino una actitud que debe estar anhelando y esperando y deseando que Él regrese. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, hablando metafóricamente, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dicen, hermano? Ese verso ya se lo sabe usted. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas son de las últimas palabras que podemos ver en el libro del Apocalipsis. La novia deseando, anhelando y diciendo amén. Sí, que así sea, es lo que quiere decir amén. Que así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos que vengas. Queremos que vengas. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Muchas veces cuando la iglesia ve señales de que Jesús puede regresar, a la iglesia le da miedo.
A la iglesia le da miedo cuando ven un terremoto, cuando ven un tsunami, cuando ven una luna de sangre. ¡Ay, mamá, parece que ya viene Jesús! Pues no lo estabas esperando. ¿No querías que viniera? Y nomás tantito parece que se asoma. Y la iglesia tiembla y llora y dice, no, esto se va a poner muy feo. Ahora, vamos a ver otra información, la número 11, la similitud. ¿Cuánto tiempo era lo que iba a tardar en regresar el novio? Ya dijimos, hermanos, que el tiempo aproximado era de 1 año. Pero no había un tiempo determinado, no había un tiempo específico para que el novio regresara por su novia. Entonces, ¿en qué momento era cuando él regresaba? El momento era cuando el padre le decía, él se iba y preparaba el lugar en la casa del padre. Y el padre era el que decidía cuando el lugar estaba listo y cuando era la hora de ir por la novia. El padre era quien lo decidía. Y esta es la similitud número 11. Y por esto Jesús en Mateo 24:36 dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mucha gente critica y dicen, ven, Jesús no era Dios porque él no sabía el día y la hora, solo el Padre. No entienden que Jesús estaba haciendo la analogía de una boda judía. Y en una boda judía el novio no regresaba cuando él quería, el novio regresaba cuando el padre le decía, llegó la hora. Acuérdense que el padre le dice en un salmo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dios tiene un plan, un tiempo, y él va a decir, ya, está listo, puedes ir por ellos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, hablando de los discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ustedes no van a saber el día, no estén buscándole, no estén sumándole, no estén sacando cuentas, no les corresponde saber cuándo es. Les dijo, ni los ángeles saben, ni yo. El Padre es el que va a decidir. Número 12, hermanos. La novia no sabía entonces cuándo iban a venir por ella, ni tampoco los invitados a las bodas sabían cuándo iba a ser. Ya estaban invitados los invitados, ya estaba comprometida la novia, pero nadie sabía cuándo iba a ser la boda. Y por esto todos debían estar preparados todo el tiempo. Cuando el padre da la orden, el hijo vuelve a dejar otra vez la casa de su padre y regresa a la casa de la novia. Llega, la toma y se la lleva. Y es aquí, hermanos, esa similitud que tenemos, donde el padre va a decir, ya, él viene por la iglesia otra vez, por segunda vez, y se lleva a la iglesia. ¿Cuándo va a ser esto? No se sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar preparados. ¿Cuándo? Cuando veamos un terremoto, cuando veamos una luna de sangre. No, estar preparados siempre, hermanos, porque no sabemos el día ni la hora en el que Él va a venir y debemos estar preparados. Cuando ya venía por la novia, entonces ahora sí todos se dirigían hacia la fiesta de bodas. Los invitados, hermanos, estoy hablando de la boda judía, se unían en la caravana, es decir, el novio iba de su casa, de la casa del padre a la casa de la novia, la tomaba y cuando iban rumbo a las bodas, donde se iban a celebrar, los que habían sido invitados, que no iban ya en la procesión siguiendo al novio, se iban uniendo en el camino. Y se unían en el camino llevando sus lámparas para alumbrar la noche en las calles oscuras de allá de Israel. Eso es lo que se nos ilustra, hermanos, en la parábola de las 10 vírgenes. Ahora déjeme decirle algo. Como siempre habíamos visto y hemos visto allá los árabes que tienen un montón de esposas. Cuando yo, las primeras veces que oía la parábola de las 10 vírgenes, yo pensaba que él se iba a casar con las 10, hermanos, les soy sincero, para que vea
cómo uno puede tergiversar la verdad por no entender la cultura. Uno decía, pues allá tienen de montón, viene el novio y viene por las 10, porque las 10 lo están esperando. A la mera hora nomás se quedaron 5, entraron, las otras 5 no, pero eran las 10 por las que él venía, sus 10 esposas. No, estas eran amigas de la novia que estaban esperando a que viniera el novio para poderse ir con ella a la fiesta. Él nada más iba por una. Dice el Salmo 45:14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Está hablando de la novia. Vírgenes irán en pos de ella. Son sus amigas. Compañeras suyas serán traídas a ti. ¿Para qué? ¿Para que tenga su harem? No, para celebrar las bodas. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey, dice. Entonces, una vez que hemos entendido esto, ahora podemos pensar aquí, oye, pero si la iglesia es la novia, ¿cómo también la iglesia es las amigas de la novia? En la parábola de las 10 vírgenes. Ah, porque ya dijimos que es una analogía. Entonces, en la analogía se puede hallar la similitud entre Jesús y la iglesia, como el novio y la novia, o se puede hallar también entre las amigas que están preparadas para ir, o que debieran estar preparadas para ir al banquete, y que no se prepararon para ir al banquete. Es decir, en esa analogía, la iglesia no es nada más la novia, sino también las amigas, y no pasa nada. Ahora fíjese bien, Jesús da esta parábola porque como no sabemos cuándo viene, Él nos ilustra que si no nos preparamos, nos podemos quedar. Y esto es bien importante y bien preocupante porque aparte de lo que ya dijimos del falso evangelio, del falso espíritu, del falso Jesús y de mentiras que Satanás mete, doctrinas falsas, también hay una común, hermanos, excusa entre los cristianos a la hora de ir a predicarle a alguien, a la hora de ir a orar por alguien, a la hora de ir a echar fuera un demonio, a la hora de iniciar a veces el culto en tu congregación local, y esa excusa es no estoy preparado o no estoy preparada, las hermanas. Hermano, me ayuda a empezar, no estoy preparado, hermano. Hermanos, necesito que alguien me acompañe a ir a orar. Yo no estoy preparado, hermano. Yo necesito ayunar unos 15 días antes mínimo, porque si no se me mete el chamuco. Hermanos, yo quiero que vayamos a predicar. Es que yo no estoy preparado, hermano. ¿Qué les voy a decir? Yo ni versículos me sé. Todo el tiempo, hermanos, la iglesia no está preparada. Y esta parábola nos habla de que si no estás preparado, te vas a quedar. Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 dice Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será semejante, ¿ve? Son parábolas. A 10 vírgenes, amigas, obvio de la novia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Iban a ir a las fiestas, a las bodas. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Está hablando de la iglesia, los que están preparados y los que no. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y recordemos que el aceite simboliza el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes palabra para ir a predicar, tienes amor y tienes ganas de ir a orar y tienes la autoridad para echar fuera un demonio. Pero si no tienes aceite, no estás preparado, no tienes nada y te vas a quedar. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entraron 5 cuando él entró con la novia, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esténse atentos, esténse listos, esténse preparados. Finalmente, como ya vino el novio, tomaba la novia, llegaba el tiempo de las bodas, de la fiesta. Y es aquí la similitud número 13 con las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, ya cuando venga el Señor, llegó la hora de la fiesta, llegó la hora del gozo, llegó la hora de las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Una vez que llegan las bodas, se va a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Todas las promesas, y desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de un banquete real de bodas cuando el Mesías viniere otra vez y reinare para siempre aquí en su pueblo. Dice Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Y con esto terminamos, hermanos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, dice el versículo 9. Es muy bonita esta analogía, hermanos. Es muy bonito todo lo que aprendemos. Es muy bonito todo lo que vemos. Pero es muy triste que muchos no lo van a disfrutar, porque se perdieron, se extraviaron de la verdad, se apartaron con otro Jesús, con otro evangelio, con otro espíritu. Fueron infieles, no se prepararon, no estaban en santidad, no estaban, dice la palabra, el que es santo, santifíquese más. Debemos estarnos constantemente preparando para la venida de nuestro Señor. Es cierto que Él ya lo hizo todo, ya nos limpió, ya nos santificó, ya puso en nosotros su espíritu, como también hizo todo perfecto en el jardín del Edén. Pero al final de cuentas, la serpiente sigue trabajando. No quiere que tú te salves. No quiere que seas parte de la iglesia, de los salvos, de los santos, de la novia, y que disfrute las bendiciones que Dios tiene, verdaderas bendiciones, hermanos. No carritos y cositas aquí, trabajitos, y no, hermanos, cosas grandes y eternas que ahorita no podemos ver. La serpiente no quiere que las disfrutes, pero Dios sí. Y como representante, hermanos, en esta hora del amigo del esposo, teniendo el Espíritu Santo y la palabra, exhorto, hermanos, a cada uno de ustedes
a que permanezcan fieles a Dios, esperándolo, porque Él viene en el momento que no saben. Y si no se preparan, dijo el Señor, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Un gustazo estar aquí con ustedes en sus casas. A pesar de la pandemia, la tecnología me permite estar con todos ustedes en sus casas. Un saludote a todos, los amamos. Les pedimos, hermanos, de sus oraciones. Las necesitamos. Compartan la palabra, hermanos. Si no es los videos, compártanlo ustedes platicándole a otros. El chiste es que se comparta. No buscamos suscriptores, no buscamos dinero. Buscamos que se predique la verdad. Y si eso se logra, el crecimiento del canal y lo demás, es lo de menos, hermanos. Por lo pronto les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado este tiempo y los esperamos, primero Dios, en el próximo estudio. Dios me los bendiga a todos.